Bien, entonces, bueno, vamos a ver los elementos de las redes hidráulicas. En las redes hidráulicas lo que nosotros vamos a tener generalmente, lógicamente, donde circula el agua son las cañerías. ¿Qué tipos de cañerías vamos a tener donde no circula el agua? Vamos a tener las cañerías, primeramente las más conocidas, las metálicas, las ferrosas, son las que están formadas por las cañerías de hierro negro y las cañerías de cobre o latón. El tema del hierro, instalaciones de calefacción, de aire acondicionado, nunca vamos a usar hierro galvanizado. Hierro galvanizado vamos a tratar de no usar. Se usaban, históricamente se usaban las cañerías ferrosas, que eran las cañerías de hierro negro. Eran caños, que eran caños de hierro negro, las cañerías, que tenían siempre 6 metros de largo. En cambio, después teníamos las de latón o cobre, que ya venían rollos de 25 metros. ¿Cuál era las cañerías ferrosas? Las cañerías ferrosas eran buenas cañerías siempre y cuando nosotros las teníamos bien protegidas. Bien protegidas significa generalmente la oxidación. A las cañerías ferrosas siempre las teníamos que cubrir primordialmente con un mortero de cemento. Nunca lo podíamos cubrir con un mortero de cal o de yeso, porque eso lo que hace es picar y oxidar toda la cañería y perforarla. Ahora bien, las cañerías ferrosas, o sea, las cañerías de hierro negro, esas nosotros las soldábamos generalmente, se soldaba con la soldadura tipo autógena. Nunca soldarlas con soldaduras eléctricas con electrodos. El problema de los electrodos, cuando hacemos una soldadura eléctrica, ¿cuál es el problema? Que uno va soldando y puede llegar de quedar algún porito, y en ese porito el problema que podemos llegar a tener es que haya una filtración de agua. Por eso se soldaba con autógena. Las cañerías de latón o cobre, esas se sueldan, primordialmente se sueldan con soldadura fuerte, lo que nosotros denominamos que se suelda con varillas de plata. ¿Qué significa? Con varilla de plata. Ahora vamos a explicarlo. Otra soldadura del cobre y latón son soldaduras con estaño del 50%. 50% de cobre y 50% de estaño. Es una varilla que se derrite, la derretimos un poco y pegamos una pieza con otra pieza, las unimos y la soldadura se aplica en una pieza y en la otra pieza se funde un poco y así queda pegada. Ahora, la varilla de plata se suelda cuando se une una pieza con la otra, se suelda alrededor, y como la varilla de plata es fundida con un pequeño soplete, esa plata fundida penetra dentro de la soldadura, dentro de las dos piezas, lo que significa que esa soldadura es una soldadura muy fuerte porque penetra entre las dos piezas. Generalmente cuando uno suelda con soldadura fuerte de plata, nunca se desuelda la soldadura. Siempre se rompe, si se tiene que romper la pieza, se rompe a 10, 20 centímetros. La soldadura es más fuerte que la propia pieza. Por eso ya hoy en día con estaño no se puede soldar más, hay que soldar con la soldadura fuerte, ¿no? Con las varillas de plata.
Eso con respecto a las metálicas, no ferrosas y ferrosas. Ahora, las otras son las que más se utilizan ahora, son las de polietileno y polipropileno. Algunas de las plásticas tienen la propiedad de ser unidas por termofusión. La unión por termofusión es aquella donde se funden los dos materiales y se los mete uno dentro del otro con un estado medio fundido, y cuando se pega lo que hace es bien fundirse las dos piezas y queda completamente pegado, porque es como que se fusionen un poco. Por eso se llama termofusión. Esas son las plásticas. Después hay algunas plásticas que son muy buenas, que son piezas multicapa de polietileno y polipropileno, pero tienen una capa de aluminio que trabaja muy bien como aislación térmica y con una aislación tipo una barrera de vapor. Esas son muy, muy buenas. Las multicapas son muy buenas. Pero bueno, para que todas estas tipos de cañerías siempre sean muy eficientes, como siempre ustedes saben, todo tiene que estar bien aislado. Estar una cañería bien aislada significa que no nos deje, que no haya mucha transmisión de calor. O sea, que si tenemos agua caliente dentro de la cañería, que no se nos escape el agua caliente. O sea, no que no se nos escape, que no haya transmisión y que pierda calor ese agua caliente. En cambio, en las cañerías que circula agua fría, las cañerías para los equipos fan coil de verano, circula agua a 7 grados. Si no las tenemos bien aislado, vamos a tener una transmisión de calor del medio ambiente o del ambiente del dormitorio hacia la cañería. Por eso nosotros tenemos que tener siempre todo muy bien aislado. Esa aislación muchas veces nos sirve para algo que ustedes habrán escuchado, la dilatación de los materiales. Cuando nosotros tenemos agua muy caliente, podemos tener, todos los caños siempre tienen una dilatación, y esa dilatación nosotros la tenemos que absorber de alguna forma. Hay mayor dilatación en las cañerías plásticas que en las cañerías metálicas. Pero ¿cuál es el problema cuál es la ventaja de las cañerías plásticas? Que la dilatación de las cañerías plásticas la absorbe el propio material. El material plástico tiene la propiedad de deformarse hacia el interior y nuevamente volver al estado inicial antes de la dilatación. Cosa que los materiales ferrosos, una vez que dilataron, no vuelven a su posición o a su forma inicial, ¿no? Por eso esas dilataciones las tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de las cañerías metálicas, el hierro negro. También hay muchas, las cañerías galvanizadas no las tenemos que usar, pero bueno, hay algunas que se utilizan, que es el acero inoxidable. Lo que pasa con el acero inoxidable es que es muy caro y no se utiliza para instalaciones que nosotros ponemos dentro de la pared. Ahora, instalaciones importantes, donde muchas veces las instalaciones, las cañerías importantes están a la vista, se utiliza acero inoxidable. Lo importante del acero inoxidable es que hay que tener una persona capacitada para poder soldar bien el acero inoxidable, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que hablamos de las cañerías metálicas. Hablamos ahora de las cañerías plásticas. Aparte del polietileno y el polipropileno, tenemos el polietileno reticulado, o PET. El polietileno reticulado son unas mangueras que ustedes tal vez las habrán visto, unas mangueras blancas transparentes
que se utiliza generalmente en los sistemas de piso radiante. Piso radiante. Después vamos a ver, los sistemas de piso radiante son aquellos sistemas de calefacción donde las cañerías van dentro de un contrapiso, arriba del contrapiso y dentro de una carpeta emisora de calor debajo del solado. Vamos a tener piso radiante, una carpeta emisora de unos 5 o 6 centímetros, la carpeta de asiento del piso, sea madera, sea alfombra, o sea cerámica, o sea piso alisado de cemento, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, tenemos, esos son los caños plásticos de polietileno reticulado. El polietileno reticulado no se puede unir por termofusión, pero son mangueras de hasta 200 metros, lo que significa que en un circuito de un piso radiante, nosotros no vamos a tener ninguna unión intermedia, porque generalmente los sistemas de piso radiante, donde vamos a tener, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener un colector que es una caja que va a estar en un ambiente intermedio, que puede ser en un pasillo, sale del colector, hace todo el recorrido del dormitorio o del local que calefaccionemos y vuelve nuevamente al colector. Y esos circuitos nunca tienen que sobrepasar los 100 metros. Eso significa que tranquilamente no necesitamos ninguna unión intermedia. Pues aparte del tenemos el polietileno reticulado copolímero, que es un polietileno que se ha reticulado, pero se ha modificado la estructura molecular y se llama polietileno copolímero porque modificaron el polímero de la estructura molecular. Y eso sí lo podemos unir por termofusión. La ventaja es que no vamos a tener prácticamente desecho, ¿no? Porque se aprovecha todo, ¿no? Pero siempre es bueno no tener ninguna unión dentro de un circuito de un piso radiante. Que ustedes piensen, si tenemos alguna pérdida, una falla en un piso, y bueno, vamos a tener que romper bastante para encontrar dónde está roto. Bueno, ¿y qué suele pasar? Muchas veces el polietileno reticulado suele pasar que al propietario le gusta poner algún toma corriente en el piso porque voy a tener un living, un sillón, y al lado del sillón quiero conectar algo, y bueno, viene el electricista, hace el agujero, pone el caño, plim, pinchó el caño del polietileno reticulado. ¿Y qué hacemos? Entonces, en ese caso, se arregla con una unión mecánica. Hay uniones mecánicas que son como unos raccords con unas virolas que uno las ajusta y queda bien ajustado. Pero bueno, eso lo hacemos en el caso que se rompa, ¿no? Si no, no hacemos uniones intermedias. Y bueno, esos son, después tenemos los caños de polipropileno, hay algunos caños que no se unen por termofusión, pero todo lo que sea caños enroscados, en calefacción no los tenemos que utilizar, porque con las dilataciones, los caños enroscados unos a otros pueden tener un pequeño movimiento, la dilatación, y esa dilatación lo que puede hacer falsear la rosca, y entonces puede haber pérdidas. Por eso no tenemos que tener en calefacción y aire acondicionado uniones roscadas dentro de los pisos, ¿no?
Bueno, acá tenemos los otros tipos de caños, ven, estos son buenos caños multicapa, tenemos capa intermedia, tubo de aluminio, estos son caños muy buenos, muy bien aislados, donde los podemos unir por termofusión también, porque acá tenemos la capa intermedia, para unir por termofusión tenemos que pelar un poco para poder acceder a la cañería, ¿no? El plástico propiamente dicho. Estos son buenos caños, el PEX-Alpex, polietileno reticulado, aluminio y polietileno reticulado. Algunos con vinculación mecánica, porque es polietileno reticulado. Entonces, con respecto a lo que nosotros dijimos, tenemos que tener en cuenta la dilatación. La dilatación en los tramos largos, los tramos lineales, no es otra cosa que un porcentaje de aumento de la longitud, ¿no? Vamos a tener un pequeño aumento de la longitud y esto nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta cuando armamos las cañerías, tener previsto algún artilugio para tomar ese aumento de longitud. Entonces, sabemos que la longitud final va a ser la longitud inicial más delta L, y el delta L va a estar dado por el coeficiente de dilatación en milímetros por metro grado centígrado, la longitud del caño y la variación de temperatura de la cañería. Dijimos que es mucho mayor en los caños plásticos que en los caños 0,15 y estos son 0,18, 0,018, 0,012, 0,023. Este es casi 10 veces más que este, pero con este no tenemos problema porque la dilatación generalmente la absorbe el propio caño. Es como decir que el caño tiene memoria, sale de su estado inicial, se deforma y vuelve al estado inicial. Después tenemos algunas dilataciones que te podemos, cómo proceder a la correcta disposición de las fijaciones para lograr una dilatación. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a saber que este caño, este tramo recto se va a dilatar. Entonces, bueno, nosotros dejamos una parte media libre acá, otra parte libre acá, de tal forma que estos caños, si se van a dilatarse de esta forma. En cambio, con esta disposición de las fijaciones, no vamos a lograr que dilate bien, ¿no? Pero bueno, el problema son siempre los tramos rectos. Entonces, muchas veces cuando nosotros fijamos los caños, entonces, bueno, tenemos, fíjense bien ustedes, esta palabra, muchas veces no la habrán escuchado, la palabra grapa. Grapa, ustedes lo único que pueden escuchar, seguro la grapa que toman cuando hacen la previa del sábado, antes de ir de festichola, entonces toman la grapa, ¿no? Esa conocen. Generalmente esta palabra, el que anda en obra, le ponen una M intermedia, generalmente se dice una grampa, pero la palabra real se dice grapa. Bueno, estas son grapas muchas veces deslizantes, fijaciones deslizantes, de tal forma que esto pueda dilatarse de alguna forma. Y esto es la clásica lira de dilatación. Fíjense bien, acá el caño, si dilata un poco, esta pieza toma la dilatación, exactamente como esta. Si esto tiene una pequeña longitud, entonces esto lo absorbe. Fíjense bien, esta es una grapa fija y esta es deslizante para poder tomar esta dilatación. Entonces, estas son pequeñas
pequeños artilugios, fíjense bien, si esta es fija y esta es deslizante, esto va tomando un poquito la variación de la longitud, ¿no? Y esta también, esta es fija, esta es deslizante, entonces va tomando el porcentaje de dilatación que va a estar dado por la longitud, ¿no? Estas son unas grapas fijas y esta es deslizante, de tal forma, cuando uno dice deslizante, esta está solo apoyada, el caño está solo apoyado y tiene movimiento, en cambio, estas están fijamente. Igual, así como está dibujado esta grapa, digo, ¿no? Es la jerga de la obra, ¿no? Esto siempre acá está murado en la pared, así que si esto va a dilatar, aunque esté fijo, ¿no? Esto se va a mover todo un poco, así que estas fijaciones no tienen que ser muy fuertes. Esto, con sostener un poquito el caño, automáticamente le permitimos la dilatación. Bueno, estas para el caso de cañerías empotradas. Acá dice un caño camisa. ¿Eso qué significa? Que acá la dilatación se produce tranquilamente, porque yo tengo un caño dentro del otro. Entonces, tenemos cómo se produce la dilatación de un caño dentro del otro, pero en la pared no ponemos caños dentro del otro. ¿Qué se hacía? Cuando nosotros teníamos las cañerías metálicas, o sea, cañerías de hierro negro, ¿qué se hacía? Se envolvía el caño que iba dentro de la pared con algún cartón, cartones embreados, o cuando no había el cartón, esos con brea que se colocaban, que hoy en día ustedes que son jóvenes en las obras ya no se ve más de envolver los caños con un cartón embreado. Lo que le ponían los instaladores generalmente, al no tener el cartón hoy en día, y antes tampoco, porque no siempre lo querían gastar plata para comprarlo, agarraban las bolsas de cemento, las rompían, hacían pedazos de papel y se envolvía el caño metálico con papel. ¿Eso qué significaba? Que cuando lo amurábamos quedaba 1 milímetro libre el caño. O sea, es como que uno lo amuraba, pero no quedaba completamente adherido al cemento, sino quedaba ese pequeño movimiento de las 2-3 vueltas del papel que envolvía el caño. Ese uno lo envolvía así con el caño, y cuando uno lo amuraba a la pared, quedaba ese medio milímetro, quedaba el caño libre, entonces absorbía las dilataciones. El problema de los caños generalmente serían los caños que ustedes, supónganse en un sótano, en una cochera, tienen 20, 30 metros de cañerías, ahí sí tenemos que tener en cuenta cada tantos metros, 10 metros, poner una pequeña lira, que es como una omega, ¿no? Eso es lo que le decíamos lira. Y eso entonces absorbía la dilatación, el alargamiento del caño recto. Bueno, dijimos que aislación de las cañerías es fundamental la aislación para que no tengamos mucha transmisión de calor, que no pierda temperatura el caño. Bueno, otro elemento fundamental de las instalaciones de calefacción o de aire acondicionado es el tanque de expansión. ¿Y por qué se llama tanque de expansión? Porque, piensen ustedes, cuando nosotros calentamos el agua, aumenta su volumen. O sea, al aumentar el volumen, al dilatarlo, le aumento el volumen. Entonces, en algún lado tengo que tomar dicho aumento de volumen.
y ese aumento del volumen lo tomamos en el tanque de expansión. Se llama tanque de expansión. Okay. Se llama tanque de expansión y carga por una sencilla razón. Acá nosotros tenemos, viene el agua fría del tanque de reserva. Entra el agua a este tanque y acá tengo la cañería que me alimenta la instalación de calefacción o de fan coil. Cuando hablo de instalación de agua, acá puede ser de agua caliente o de agua fría. Entonces, va a entrar el agua, mediante acá llenamos la instalación, todos los elementos, caldera, unidad enfriadora de agua, si hay radiadores, si es calefacción, aparato fan coil, si es refrigeración, se van a llenar de agua. Y una vez que se llenó todo de agua, se corta acá el agua con este flotante. Si yo caliento, voy a tomar un aumento del volumen. Ese aumento del volumen muchas veces se toma de dos formas. Muchas veces yo no tengo una cañería de alimentación, acá dice cañería de ventilación. En algunos gráficos van a ver ustedes cañería de... esta va a ser la cañería de la dilatación. Cañería de alimentación de dilatación, y esta es la cañería de retorno de la dilatación. Pero muchas veces esta que es cañería de ventilación no está. Entonces, esta cañería que va a ser la cañería de carga me toma la dilatación. ¿Eso qué significa? Que va a subir cierta cantidad de agua. ¿Cuánto es la dilatación? Bueno, la dilatación podemos decir que es prácticamente, en el peor de los casos, un 1%. Un 1% puede ser, en el peor de los casos, la dilatación del agua. Así que prácticamente no es mucho. No es mucho. ¿Y cómo calculamos? Acá hay una forma de cómo se calcula el tanque de expansión. Bueno, el tanque de expansión va a ser la cantidad total de calor o la cantidad total de frigorías dividido 500. Después, más adelante, lo vamos a ver bien. Pero nosotros tenemos dos tipos de tanque de expansión. Los tanques de expansión abiertos, estos se llaman tanques de expansión abiertos, porque pueden estar donde está el tanque de reserva, y fíjense bien, están a la presión atmosférica porque están a la intemperie, o sea, son tanques de expansión abiertos. Y tenemos también los tanques de expansión cerrados, que bueno, acá todavía en estos gráficos no los tenemos. Son tanques de expansión pequeños que están dentro de las calderas. Después ahora en la otra filmina ya lo vamos a ver. Bueno, otros elementos que tenemos son las válvulas de cierre-regulación. Estas ustedes seguro ya las habrán escuchado. Válvulas exclusa, válvulas globo, diafragma, esférica, mariposa, válvulas de retención. Todas estas válvulas son válvulas que nosotros tenemos dentro de las instalaciones. Esto es de calefacción o de agua caliente. Entonces, estas son las válvulas exclusas, que son las que están dentro. Tenemos acá el pequeño vástago que se baja, y esto que subimos y bajamos y deja pasar el agua. Los que tienen un tanque ya de 30, 40 años en la casa y nunca abrieron y cerraron la llave de paso, cuando vayan a cerrar la llave de paso, cuando vayan a abrir o cerrar la llave de paso en el tanque, después nunca más se cierra y va a empezar a perder, porque
se ha oxidado y desgastado esto, y entonces este émbolo ya no cierra bien y en toda esta parte empieza a perder. Esto especialmente empieza a perder. Pero bueno, son válvulas, ya las válvulas exclusas ya no utilizamos más ahora. Ya vamos a utilizar otras, ahora las vamos a ver. Y bueno, ¿dónde ponemos las válvulas exclusas? Especialmente cuando tenemos conexiones por ejemplo, las bombas. Acá tenemos bombas donde vamos a tener la válvula exclusa, una unión doble. ¿Por qué tenemos esto? La unión doble es una unión para poder sacar la bomba y cambiarla. Mediante estas dos uniones dobles cambiamos la bomba y mediante las válvulas exclusas vamos a cerrar el paso de agua, vamos a cerrarla para que no siga circulando agua y para que no vuelva el agua de acá. Ahí es donde usamos las válvulas exclusas y en los tanques de agua de 20 años para atrás o de 15 años para atrás siempre se usaban todavía las válvulas exclusas. Hoy en día se utilizan las válvulas esféricas. Después otras que tenemos son las válvulas globo. Estas válvulas, fíjense, esta dice que tiene mayor caída de presión, significa, cuando hablamos de caída de presión de una válvula, significa que al agua le cuesta pasar más, estando abierta o cerrada. Así que estas son otro modelo de válvulas, ven acá se abre y así luego cuando se abre y se cierra, ¿no? Pero bueno, algunas tienen paso así y esta tiene un paso, viene el agua de acá y se va para acá. Hay distintos modelos, ¿no? Otras válvulas son las válvulas a diafragma, también son distintos modelos donde teníamos este diafragma que abierto y cerrado, ¿ven? Claro, llega un momento que este diafragma se gasta y bueno, no hay forma de cerrarlo, ¿no? Como todo, ¿no? O los cueritos o el diafragma, siempre con el tiempo hay un desgaste propio de todo lo que es esto, el volante, el vástago y este diafragma que se va deteriorando, ¿no? Como todo. Y estas son las famosas válvulas esféricas, que son las que hoy en día prácticamente más se utilizan. Fíjense que esta no tiene ninguna goma acá. No tiene ninguna goma, es como una pequeña esfera que va girando para un lado, deja pasar el agua, cuando gira para el otro, lo tapa. Es todo metálico, salvo las que son de plástico. Pero no utilicen, menos para calefacción las plásticas. Apenas sirven para agua fría, para una canilla berreta, pero no las utilicen las de plástico y tampoco las regalan, así que nunca utilicen. Ustedes, ingenieros, futuros grandes ingenieros, ni se les ocurra usar una válvula esférica plástica. Bien. Después tenemos las válvulas mariposa, que tienen también un disco metálico que deja abrir o deja cerrar. Sí. O dejan cerrar y dejan la abertura del paso de agua. Digamos que no son para demasiada presión, ¿no? Son no es que hay de 2, 3, 5 pulgadas válvulas de estas, son más bien para pequeñas, ¿no? Acá, bueno, 2,5 pulgadas, bastante, pero no convienen 2,5 pulgadas estas mariposas. Esféricas sí, pero las mariposas más de 1,5 pulgadas yo no pondría, porque hay problemas. Bien, después, válvulas de retención. Las válvulas de retención son muy importantes,
estas válvulas lo que hacen, dejan pasar el fluido en una dirección. ¿Qué significa? Si por X causa corto el suministro, esto vuelve y no deja volver el agua. En este caso, a ver, acá. En este caso, acá, lo ideal, estas dos, no deberían ser válvulas exclusas. No, estas dos, sí. Estas dos podrían ser tranquilamente válvulas de retención, porque el agua que va para allá está bien. El problema, si esta agua iría en una planta baja, está todo correcto. Pero imagínense ustedes, acá tengo las bombas, mando el agua a 30 pisos a la azotea, 30 pisos. Acá va a haber una caída de agua con una fuerza de 30 pisos. Significa que acá sí voy a tener que tener alguna buena pieza, que en este caso tendríamos una válvula de retención y no dejar volver el agua, ¿no? Imagínense la presión que hay si tenemos 20 pisos para arriba, que quede agua en toda la cañería que sube. Es mucho. Acá yo pondría una válvula de retención en vez de una válvula exclusa. Acá sí, porque tengo que cortar el alimento de allá, ¿no? Si quiero cambiar las bombas. Después tenemos filtros de agua. Estos filtros sería bueno que tendríamos que tenerlos en todas las cañerías de agua, pero son muy pocos los que ponen filtros de agua en las cañerías, ¿no? Pero sería muy bueno poner filtros de agua dentro de las cañerías, porque todas esas porquerías que entran a la cañería, lo único que hacen es ensuciar todo, y es como sería una válvula de limpieza, ¿no? Pero no muchos lo ponen eso. Válvulas automáticas de desaire. Estos son válvulas que lo que hacen es sacar el aire de las instalaciones. Normalmente estas válvulas de desaire las podemos llegar a tener en cañerías de alimentación de varios pisos, donde se puede acumular cierta cantidad de agua y hay una válvula de desaire que va a sacar el aire que pueda llegar a haber en una cañería. Ojo que las cañerías plásticas, en ese sentido, son más complicadas que las cañerías de hierro, las metálicas. En las cañerías metálicas, salvo que tengamos algún problema en una soldadura, nunca vamos a tener problemas de que vamos a tener entrada de aire. Pero sí en las cañerías plásticas. Las cañerías plásticas absorben cierta cantidad de oxígeno. Y estas válvulas de desaire las vamos a ver en los colectores de los sistemas de piso radiante, porque en el piso radiante no hay cómo sacar el aire, cosa que en los sistemas de radiadores sí. Cuando nosotros veamos más adelante los radiadores de los sistemas de calefacción, nosotros vamos a ver que cada radiador en el costado tiene un grifo de purga. Ese grifo de purga es un tornillito que nosotros abrimos cada tanto para que salga el aire, que se acumule. Claro, ¿cuándo se acumula aire en una instalación de calefacción cerrada? Cuando hay una entrada de aire. Una entrada de aire hay cuando algo se oxidó. Si una cañería se oxida un poco, o si un radiador tiene una pequeña pérdida en una unión, ahí entra aire. Entonces va a haber aire en la instalación. Cuando en una instalación hay aire, no circula bien el agua y puede llegar a haber un cortocircuito de circulación del fluido. Por eso, los grifos de purga y las válvulas de desaire en las instalaciones cerradas son fundamentales. Bueno, una bomba, vemos acá las bombas.
las instalaciones siempre de calefacción o de agua siempre tienen bombas circuladoras. Estas bombas son bombas centrífugas. Esta es una bomba grande, esta puede ser una bomba que alimente un edificio, puede ser una bomba de calefacción. Fíjense bien, tienen unos flexibles. Estos flexibles de conexión cumplen una función, cumplen la función de que un motor siempre un poquito vibra, no transmitir las vibraciones al resto de la instalación. Este tiene un manómetro, un filtro, este es el retorno, esta es la alimentación, acá tenemos distintas válvulas, esto es una válvula de retención. ¿Por qué? Porque acá está la alimentación y cuando tenemos que cortar, acá cortamos acá y el agua no vuelve si queremos cambiar la bomba. Bueno, acá hay una válvula de corte, pero bueno, esto es un poquito lo que vamos a tener de conexión de una bomba. Acá tenemos otras válvulas de desaire. Estos son válvulas de desaire que muchas veces tenemos manuales en los radiadores. Por aquí nosotros abrimos la válvula y sale un poquito el aire. Y después tenemos válvulas de aire, de descarga o válvulas de desaire. Esto lo vamos a tener siempre en las montantes de alimentación, en las cañerías de alimentación. Supónganse, ustedes vienen desde un subsuelo que tienen la caldera hasta el 10º piso. El agua va a subir por una montante. Después, en el último piso, el agua va a distribuirse por todos los locales. Entonces, muchas veces lo que se hace es si supónganse que acá tenemos el piso de la planta alta, seguimos hasta el techo con esta cañería y eso va a ser la cañería, una válvula de descarga de aire es una válvula para poder sacar el aire de la alimentación, porque si yo tengo aire acá, no circula bien, el agua puede llegar a tener un cortocircuito. Por eso tengo que tener algún procedimiento para poder sacar el aire de las cañerías. Bien, acá tenemos bombas, lo que son un poco las bombas centrífugas. Todas las bombas de calefacción son bombas centrífugas. Y para que ustedes se den una idea, estas bombitas centrífugas en una vivienda normal del proyecto que tienen ustedes, más o menos de sus proyectos del trabajo que tienen, de los trabajos prácticos, y ahí van a tener una bomba aproximadamente, son bombas de 1/10, 1/5 de HP, son bombas muy pequeñas. En calefacción las bombas tienen que ayudar un poquito a mover el agua, no son bombas grandes como la bomba que ustedes tienen en un edificio de 20 pisos y tienen en el subsuelo el tanque de reserva y ahí tienen que bombear el agua 20 pisos arriba. Estas son bombas mucho más pequeñas para hacer circular el agua. Lógicamente, si la instalación es grande, la bomba no va a ser va a tener unos cuantos caballos, ¿no? Lógico. HP. Caballo de fuerza, HP, horsepower. Por eso el caballo de fuerza, HP. Bueno, esto es un poquito el esquema de las bombas centrífugas. Acá entra el agua por acá y por el sistema de la bomba lo va mandando para arriba, ¿no? Estas son las clásicas bombas centrífugas, que seguro alguno la tiene en la casa, cuando tenemos que mandar agua del tanque cisterna arriba. Estas son bombas ya más grandes que tienen un manchón en vez de tenerlo en la parte que hace la bomba centrífuga, acá tenemos un manchón. Estos ya son bombas grandes. Y acá, bueno, acá ven un sistema de
bombas enormes, miren acá hay cañerías de acero inoxidable, o más que acero inoxidable, me parece que son aisladas, ¿no? No, porque adentro se ve una cañería interna. Estas son cañerías aisladas. Así que bueno, todas estas bombas, como los equipos, tienen que tener bases antivibratorias. ¿Eso qué significa? Estas son bases para no transmitir las vibraciones a la estructura del edificio, ¿no? Pero bueno, en los sistemas de calefacción no necesitamos bombas tan grandes para tener una base antivibratoria, ¿no? Y bueno, estas son las bombas de calefacción para instalaciones de calefacción. Siempre la bomba la colocamos en la cañería de retorno. Son estas bombitas. Estas bombas son de marca Rowa. Rowa es una marca argentina. Muy buenas máquinas. Tienen un servicio técnico acá en Martínez, en la calle Cuyo y Puerto Rico. Hasta hace 10 años atrás, uno llevaba a las 8 de la mañana el motor totalmente destruido, a las 5 de la tarde estaba completamente renovado, hecho a nuevo, hasta pintado. Hoy en día hay que esperar de un día para el otro, ¿no? Hay igual otras máquinas, especialmente motorcitos, los que son muy buenos. Para que tengan una idea, una marca es la marca Grundfos. Esa es una buena marca también. Pero bueno, y acá tenemos otros elementos, válvulas de 3 vías y 4 vías. Las válvulas de 3 vías y 4 vías son válvulas que sirven para mezcladoras de agua. Yo puedo poner agua más fría, acá supongamos que tenemos el agua caliente, agua que retorna más fría, le inyectamos cierta cantidad de agua caliente, y bueno, estas son válvulas mezcladoras. Las hay manuales y las hay automáticas, ¿no? Después ya lo vamos a ver estas válvulas. Así que, bueno,